Buenas noches, mis hermanos y hermanas hermosas. ¿Cómo está la iglesia del Señor? Qué alegría poder reunirnos otra vez alrededor de nuestra mesa, en el living de nuestra casa, con la familia, para escuchar la palabra del Señor, tener un culto de alabanza y adoración en este hermoso tiempo, que aunque muy difícil, por supuesto, pero es hermoso porque seguimos tomados de la mano de Dios. Creo que como nosotros, muchos de ustedes tienen testimonios hermosos de lo que Dios está haciendo a través de este tiempo. Hermanos, que Dios bendiga sus vidas hoy y les invito ya a comunicarse con las personas que aman. Manden el link, compartan este espacio para que muchas personas puedan escuchar la palabra de Dios hoy. Así que corre a invitar gente, etiquetar personas y nos vemos, si Dios quiere, al finalizar de este culto. Su amor es fuerte.
Solo tú eres
Buenas noches, Iglesia. Bienvenidos a nuestra reunión de Iglesia en Casa. Tengo el privilegio y la oportunidad hoy de poder traer la palabra de nuestro Dios. Pero antes de pasar a la palabra, me gustaría saludarlos a todos y agradecerles junto con Josu sus oraciones, los saludos. A distancia siempre se hacen sentir y estar presente en este proceso que estamos viviendo junto con Josu, que es ser papás. Gracias a Dios, el bebé está creciendo bien en cada control que vamos. Es un desafío, pero Dios siempre nos sorprende y es tan bueno con nosotros que el bebito está hermoso. Yo ya lo veo como en cuerpo completo desde el día 1. Para mí el bebito siempre tuvo sus piernitas, su cuerpito todo desarrollado, pero entiendo que capaz es la emoción. Pero estamos felices de esta etapa que Dios nos está dejando vivir a nosotros y a nuestra familia. Bueno, en casa está como la discusión, porque cuando veo a mi papá dice que se parece a él, que tiene su nariz y sus ojos, pero el pastor dice que va a ser morochito como él, así que no sé, que Dios ahí haga lo que tenga que hacer y sigan orando por nosotros para que Dios nos cuide durante todo este proceso. Ahora sí, me gustaría que podamos pasar hoy a la palabra, pero antes de arrancar, si usted me puede acompañar a hacer una oración en su casa, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar juntos, Señor. Consagramos este momento para ti. Espíritu Santo, te invitamos a que entres hoy a nuestras casas, que traigas paz, que quites toda distracción. Señor, si en nuestras casas hubo pelea, hubo un día difícil, que hoy la sangre de Cristo sea poderosa y limpie el ambiente de nuestra casa para que haya paz y para que sea tu palabra hoy la que pueda llegar. Padre, te pido que uses mi vida, que me des sabiduría, que me des las palabras justas, lo que hay en tu corazón para poder ministrar hoy a tu iglesia. Dios, consagramos este tiempo y te damos gracias y estamos listos con nuestro corazón y con nuestro espíritu para poder escucharte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, me gustaría si usted me puede acompañar en Jueces, capítulo 6, vamos a estar leyendo. Es una historia de un personaje muy conocido, pero en el capítulo 6 vamos a encontrar la historia de Gedeón. No vamos a estudiar o a predicar mucho sobre Gedeón porque conocemos el llamamiento y todo lo que él tuvo que hacer, sino cuál fue la estrategia que Dios le dio al pueblo de Israel, ¿sí? Mire, yo siempre suelo dar como mensajes cortos de una introducción y 2 puntos, pero la verdad en este tiempo pude leer bastante el libro de Jueces y encontrar muchas cosas ricas y enseñanzas espirituales para nosotros en este tiempo. Así que yo voy a estar leyendo Jueces 6, vamos a leer juntos, pero también les voy a estar contando el capítulo 7 y el capítulo 8. No nos vamos a detener mucho igual en eso. Vamos a leer lo que dice, usted tenga, su Biblia abierta en el Jueces 6:6. Déjeme que explique un poco el contexto de lo que es Jueces 6. Vamos a encontrar la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel encontramos acá que es asediado por un pueblo enemigo llamado los madianitas. Israel nuevamente era torturado, perseguido por un nuevo enemigo. Ahora, ¿quiénes eran estos enemigos? ¿Por qué era tan importante este pueblo madianita? ¿Por qué tuvo tanta importancia en este tiempo para el pueblo de Israel? Bueno, el pueblo de Israel los define como langostas. Cada vez que ellos veían venir a los madianitas, decían, ahí viene una multitud de langostas. Imagínense, eran muchos. Y cada vez que de lejos Israel los veía, se atemorizaban y decían, viene una multitud de langostas a destruirnos. También los madianitas se caracterizaban por ser un pueblo de mucha maldad. Eran crueles con Israel. No importaba la edad que tenían los israelitas, si eran niños, grandes, abuelos. Para los madianitas el propósito era destruir a Israel. ¿Sabe lo que significa madianita? Significa tierra de conflicto. A eso iban los madianitas, a llevar conflicto, a quitarle la paz al pueblo de Israel. Mire, si usted lee después el capítulo 6, se va a encontrar con los israelitas en crisis. No tenían para comer. Los madianitas dice que le comían los frutos de su tierra. Imagínense que todo el pueblo de Israel, los padres de familia, la cabeza de la casa o el que generaba el sustento en su casa, se levantaba a la mañana, sembraba, cuidaba el ganado, pero por la tarde venían los amalecitas y devoraban todo lo que ellos tenían. No dejaban nada. No dejaban el fruto de la tierra, no dejaban el ganado, no dejaban las cosas más preciadas para el pueblo de Israel. Todo se
lo devoraban y lo quitaban. Al punto tal que la Biblia cuenta que habían personas que literalmente se morían de hambre porque los dejaban sin comida. Y lo único que tenían era nada, porque todo su sustento ellos lo sembraban, lo poco que tenían lo ponían en la tierra para poder tener una cosecha, pero los madianitas cuando se presentaban les quitaban todo. Ahora, ¿qué tuvo que hacer Israel? Si usted lee en el capítulo 6, la Biblia nos cuenta que Israel, frente a este conflicto, ellos tenían a lo lejos montañas, montes, y tuvieron que construir bien alto. Hicieron cuevas en los montes, en lugares bien altos, para cuando venían los madianitas. Por causa de esto, Israel tenía que ir al monte y esconderse en sus cuevas. Ahora, la pregunta que usted se puede hacer, bueno, pero ¿por qué le sobrevino este mal a Israel? ¿Por qué Dios permitió que esto pasara si tenemos un Dios de amor, un Dios de misericordia? Bueno, Dios nos da la respuesta en Jueces 6. Cuenta la historia que el pueblo de Israel otra vez, quizás hasta como un poco de costumbre, si usted lee en los capítulos anteriores, otra vez el pueblo de Israel empezó a levantar dioses falsos. Empezaron a adorar a Baales otra vez. Y ellos fueron advertidos por Dios. Dios les había advertido que Él les iba a quitar la protección si seguían en esa actitud. Pero, ¿sabe? El pueblo de Israel siempre tendía a olvidarse de las palabras de Dios. Y olvidaron lo que Dios les estaba advirtiendo. Dios ya les había avisado, van a venir los madianitas, se va a levantar un enemigo que los va a perseguir, los va a destruir, pero ellos continuaron con sus costumbres, levantando dioses ajenos, altares ajenos, y Dios quitó la mano y quitó la protección del pueblo de Israel. Y acá es donde encontramos que durante 7 años el juicio de los madianitas estuvo sobre Israel y sobre Gedeón. Si nosotros leemos Jueces 6:6, que yo le dije que usted abra ahí, la Biblia dice: de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Ya cuando no tenían nada, cuando estaban súper empobrecidos, ellos tomaron la decisión de clamar a Dios. Y acá es donde nosotros encontramos el llamamiento de Gedeón. Dios ve la aflicción de su pueblo, y si hay algo que me encanta, que en Jueces también Dios lo dice, que Él siempre termina conmoviéndose por sus hijos, en amor y en misericordia, ve a su pueblo Israel sufriendo y Él siempre decide hacer algo. Y Dios vio a un hombre que fue a Gedeón. Usted conoce el llamamiento de Gedeón, cómo Dios lo define a Gedeón. Era un hombre esforzado, un hombre valiente. Tan valiente era que se le para al ángel y le dice: si Dios está conmigo, ¿por qué me sobreviene a mí y a todo mi pueblo este mal? ¿Por qué se mueren niños? ¿Por qué padecemos hambre? Miren la valentía que tenía Gedeón, que se paraba frente al ángel para pedirle explicaciones. Pero Dios solamente le dice: esforzado y valiente, vas a hacer una tarea y te llamé para este tiempo. Nosotros vamos a encontrar la respuesta de Dios para Gedeón en el 6:14. Mire, yo voy a leer en NBI, capaz que va a ser bastante distinta en Reina Valera. La palabra dice: y el Señor lo encaró y le dijo: ve con las fuerzas que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Conocemos en Jueces 6 que Dios le da respuesta a Gedeón. ¿Cómo? Gedeón le pide señales. 2 señales le pide Gedeón y Dios le da esas señales para que él sepa y para que él entienda que el que lo estaba llamando era el mismo Dios. Tenía una tarea muy grande Gedeón. Doble tarea. Primero era enfrentarse a los madianitas. Las características que vimos, no era un pueblo fácil de enfrentarse. Era el enemigo que atormentaba día y noche, no solo a los adultos, sino también a todo el pueblo. Ahora, la segunda tarea difícil era formar un ejército. Pero hay 3 cosas que yo quiero como rescatar del capítulo 6. Lo primero que vemos, si usted me acompaña a leer el versículo 24, en Jueces 6, dice: y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, es decir, el Señor es mi paz. Y este es el título que yo le puse a la prédica de hoy, Jehová Shalom. Fíjese que una vez que Dios le dio las señales a Gedeón, que Dios le hizo entender y que él también aceptó el llamado que Dios le dio, el desafío, y cómo él vio que Dios estaba, Gedeón lo que hace, después de que Dios le habla, después de que el ángel se le presenta con señales,
y le confirma que Dios era el que estaba con él, dice que inmediatamente lo primero que hizo Gedeón fue levantar un altar a Dios. Y que en el altar que levantó al Señor de madrugada, él le puso un nombre, es decir, reconoció el nombre de Dios y le puso Jehová Shalom. Jehová es mi paz. Cuando leemos esto, estamos en medio de la historia en donde todavía no se solucionó nada. No había paz en Israel, el hambre seguía estando, los madianitas seguían descendiendo y acabándose con todo lo que Israel tenía, pero en la intimidad, en el altar, Gedeón nombró a Dios, usó el nombre de Dios y dijo, Él es mi paz. Busqué la palabra en hebreo y tiene otro significado. Shalom significa bienestar. Shalom en hebreo hace referencia al bienestar, a la abundancia, ausencia de conflicto, un tiempo en donde estamos en total armonía con Dios. Fíjese lo que Gedeón hizo en el medio de la crisis quizás para el pueblo, donde no había un futuro, donde creían que estaba todo perdido. En el altar Gedeón pone un nombre y él dice Jehová Shalom. Él es mi abundancia cuando había escasez. Él es el que me trae bienestar cuando no podían dormir porque no había paz. Gedeón se llenó de una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Era la paz que Dios le daba. Pero quizás uno puede decir que hasta acá es una historia feliz y que está todo bien porque se le presenta a Dios, recibe el llamado, el ángel estuvo con Gedeón, él levanta el altar, recibe la paz de Dios y tranquilamente podría acabar la historia, pero la Biblia dice que no. Que Gedeón presentó altar, pero que Dios se le presentó a la madrugada y le dijo, Gedeón, ahora es tiempo de que vos destruyas los altares que tus padres levantaron. Imagínense que el único refugio que todo el pueblo tenía y que se había armado, porque quitaron a Dios del medio, eran los Baales. Eran cultos a los dioses ajenos. Y Gedeón, para que nadie lo viera, se levantó de noche y él de noche destruyó el altar de sus padres. Y es impresionante porque uno dice, bueno, destruyó todo, pero sabe que se levantó su papá al otro día, se dio cuenta que no estaba el altar y le dijo, el que hizo esto va a sufrir gran cosa. Se le va a levantar los madianitas y los van a destruir. Y esa misma persona era Gedeón. Y el pueblo le decía, pero es tu hijo. Y el padre no tuvo compasión del hijo, sino que dijo, entonces que los amalecitas lo destruyan. Fíjese, hermano, cómo Dios le entregó una tarea grande a Gedeón. Si Gedeón quería que Dios sea su paz, él tenía que hacer algo primero, destruir el altar que sus padres habían construido. Y esto es una de las cosas que yo veo en esta historia. Lo primero que nosotros debemos hacer es levantar un altar por fe y declarar el nombre de nuestro Dios. ¿Por qué por fe? Porque en medio de las circunstancias, cuando todo quizás nos está yendo no tan bien, cuando no tenemos buenas noticias, ahí es donde usted y yo tenemos que levantar un altar a Dios y ponerle un nombre, como lo hizo Gedeón. Jehová Shalom, Él es mi paz. Sí, el enemigo se va a levantar, pero tengo la convicción de que el Señor es mi abundancia. Tengo la convicción de que el Señor es el que va a traer la protección para mi casa. Pero mire, Dios le dice, es hermoso el altar que estás levantando, pero hay que destruir los altares que hay en tu corazón. Hay que destruir los altares. Quizás usted hoy dice, bueno, yo no tengo altares. Pero en el caso de Gedeón, él no había construido ese altar. El que levantó el altar fue su familia. Y Gedeón tuvo que ir y cortar esa maldición, cortar ese altar que le había destruido. Y quizás, hermanos, nosotros nos encontramos como Gedeón diciéndole, Señor, ¿por qué no viene la bendición? ¿Por qué el enemigo me roba? ¿Por qué mi bendición es como lo pongo en saco roto? ¿Será que hay un altar que estamos levantando? ¿Será que hay un altar ya construido dentro nuestro que no nos damos cuenta? Bueno, en esta noche el Señor lo primero que nos dice es destruyan ese altar. Para poder derribar a ese enemigo hay que destruir el altar. Pero una vez que Gedeón destruyó el altar, lo segundo que vamos a encontrar en el capítulo 6, versículo 34, dice, entonces el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. Mire qué importante que es esta palabra, vistió de poder. Y hace un tiempo atrás, el pastor Augusto, en Devocional en Casa, nos compartía la palabra sobre la unción. Y él nos enseñaba qué es la unción. Y él decía, la unción nos refresca el llamado, la unción nos hace vivir en el primer amor, la unción nos lleva a cortar
cadenas. La unción nos lleva a traer frutos nuevos. Ahora encontramos en la vida de Gedeón que él tenía que enfrentarse a los amalecitas, pero no con sus fuerzas, no con su capacidad, sino que con la unción que Dios le había puesto. Fíjense que dice, y visitó Dios a Gedeón y lo vistió de poder, es decir, le dio unción. Y en la Biblia encontramos en Isaías que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y ahí tenemos toda una lista de lo que podemos hacer si tenemos la unción. Derribar cadenas, dar vista a los ciegos, sanar a los enfermos, pregonar el año de la salvación. Fíjese lo que puede hacer un hombre con unción. Dios lo estaba llenando de unción a Gedeón para que prepare un ejército, pero para derribar a esos amalecitas. Es decir, que no solo Dios le dijo derribar los altares, sino vas a ser vestido por el poder del Espíritu Santo. Recordaba lo que Hechos dice, conocemos la promesa que Jesús nos dejó en Hechos, y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes, ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces no solo vamos a necesitar derribar un altar, sino ser llenos, ser vestidos por el Espíritu Santo. Y por último, lo que vamos a encontrar, quizás para resumir ya esta historia, es que Dios le da un equipo para pelear a Gedeón. Y acá es donde nosotros conocemos cómo es esto de que termina con 300 guerreros, con 300 hombres. Bueno, la Biblia dice, lo va a encontrar en Jueces 7, 2, que él arrancó con un ejército de 22.000 hombres. Entonces, tanto Gedeón como el pueblo estaba confiado, sabían que iba a ser posible ganar esa guerra, porque ellos eran 22.000. Quizás el otro pueblo eran un poquito más, pero era bastante gente para salir a pelear contra los amalecitas. Pero Dios le dijo a Gedeón, es mucha gente, demasiada gente. Y yo tengo un problema con el pueblo de Israel. ¿Y cuál era el problema que Dios tenía? Ustedes van a creer que esta victoria la van a obtener por su mano, que va a ser por mano propia. Y se van a llenar de orgullo y soberbia. Y van a decir, esto lo generamos nosotros y lo hicimos nosotros. Entonces Dios le dice, vas a hacer una cosa. Los que se sientan inseguros, los que sepan que van a ir a la guerra a morir, que se vayan. Que tomen sus cosas y se vayan. Bueno, conoce usted que el ejército de 22.000 pasó a ser un ejército de 10.000. Dios les dice, sigue haciendo un montón, hay que reducir más ese grupo. Les pone 2 pruebas porque la Biblia dice que los llevó al agua y ahí es donde los probó el corazón de esos guerreros, y solamente ahí es donde queda 300. 300 hombres que Dios preparó para pelear contra Amalecita. Ahora, Dios quería que entiendan que esa victoria frente a los madianitas, Dios la estaba presentando para que ellos entiendan que la dependencia no venía de ellos mismos, sino venía de Dios. ¿Por qué 300? Porque Dios quería mostrarles que Él era su refugio, que Él era su victoria, que Él era el Dios que les iba a dar la paz, no ellos mismos. Entonces Dios redujo ese grupo y con 300 solamente lo llevó a dar una victoria. Pero ¿saben? Podemos terminar hoy la palabra acá y con estos 3 puntos irnos a nuestra casa y decir, vamos a derribar el altar que hemos construido nosotros, si nos hemos olvidado de Dios, si en este tiempo de cuarentena nos apartamos y estamos retomando iglesia en casa, la célula, voy a destruir mis baales y me voy a poner a Dios primero y voy a decir, Jehová Shalom, Él es mi paz en este tiempo de crisis, de cuarentena. Puedo decir, Espíritu Santo, me despojo, llename de poder. Y Dios le puedo pedir que me dé un equipo. Pero ¿sabe qué? Usted construyó algo para sí, pero no para pelear contra sus enemigos. Y yo le podría decir, vamos a orar y ya está, pero no les estaría dando las herramientas para pelear contra los madianitas, porque hasta acá la historia solamente nos cuenta cómo Dios preparó a todos los hombres para pelear contra los amalecitas. Pero ¿sabe? Si usted después lee en profundidad el capítulo 7 y el capítulo 8, Dios les da las armas para que ellos puedan pelear y enfrentarse a los amalecitas. Miren lo que pasa. Si usted me acompaña en Jueces 7, 22, a partir del 22 vamos a encontrar 5 armas que Dios les da al pueblo de Israel para que puedan vencer los amalecitas. 5 nada más. Así que si usted está listo, puede tomar nota o puede hacer como una nota mental y vamos a repasarla juntos. La primera vamos a encontrarla en 7:22. Mire, le pido perdón, yo agarré una versión NTV. En Reina Valera dice algo totalmente distinto, pero si usted me acompaña, versículo 22 dice, cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos del carnero, el Señor
hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas. Cuando dice los israelitas tocaron los cuernos del carnero, ¿qué quiere decir los cuernos? Bueno, en Reina Valera dice tocaron las trompetas. ¿Y qué son las trompetas para nosotros? El primer arma que ellos usaron fue la alabanza. Las trompetas significa alabar a nuestro Dios. Cuando ellos vieron ese enemigo, Gedeón les dijo, van a levantar alabanza, vamos a intimidar a nuestro enemigo con alabanza, con declaraciones de poder. Vamos a ir a ese campamento y cuando nos veamos sitiados, cuando sintamos que nuestro enemigo nos está persiguiendo, cuando pareciera que la victoria no va a llegar, vamos a levantar alabanza. ¿Saben lo que dice el Salmo 53? Miren lo que dice. Alábenlo con sonido de trompeta. Alaben a Dios con el arpa y la lira. Dios está invitando al pueblo de Israel a que levanten alabanza para vencer a ese enemigo. Hermano, usted y yo tenemos el arma de la alabanza. Son declaraciones de poder. Piensen en todas las canciones que a usted les gusta. Piense cada vez que uno limpia, está en el auto, va al trabajo, va a la facultad. Bueno, hoy no podemos salir mucho, pero las canciones que uno tiene en su lista de celular, de computadora, de lo que fuere, ¿cuáles son las alabanzas que a mí me llevan a convertir el día malo en un día de victoria? Piensa en las alabanzas. Yo pensaba, bueno, las viejas, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Cuando afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Libre soy poder declarar la libertad del Señor. ¿Cuántas alabanzas hay que nos sirven a nosotros para declarar con fe, llenar nuestros labios de fe y declarar la victoria anticipada de nuestro enemigo? Mire, hay varios tipos de alabanza. Usted y yo, cuando alabamos a nuestro Dios, estamos alabando el nombre de Dios. Él es grande, Él es poderoso, Él es el temible, el Santo de Israel, el Dios todopoderoso. ¿Quién puede contra su mano? Alabamos el nombre de nuestro Dios, pero también estamos alabando las obras del pasado de nuestro Dios, lo que Él hizo por nosotros. Nos rescató del pozo, nos quitó el pecado que había en nuestros hombros, nos dio vida. En esa cruz puedo yo tirar todo lo que soy y tomar la nueva vida de Dios. Estamos adorando que Él fue el que nos libró de la mano del faraón, que Él fue el que me quitó de la esclavitud que vivía en Egipto. Podemos alabar a Dios y recordar de dónde nos quitó. Como dice el Salmo, recuerda de dónde el Señor te quitó. Pero sabe, también hay alabanzas que son de gratitud. Le agradecemos al Señor por lo que Él va a hacer. Le agradecemos al Señor por la bendición que va a traer. Y recordaba la canción, creo en ti Jesús y lo que harás en mí, la adoración, y que empezamos a decirle, recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios, creo en ti y en lo que harás. No veo que algo esté sucediendo, pero sí sé que harás algo poderoso. Fíjese las declaraciones de poder que nosotros hacemos cuando usamos el arma de la alabanza. Usted quizás hoy diga, bueno, no estamos yendo a la iglesia, no tenemos los músicos para poder alabar a nuestro Dios, pero es algo tan simple, hermano. Usted tiene que declarar, llenarse de fe en su casa, poner alabanzas y empezar a declarar la victoria y empezar a cantar. Aunque crea que estoy rodeado, estamos siendo rodeados por Dios, por el poder de Dios, y empezar a desatar palabras de bendición para su casa a través de la alabanza. El segundo arma que usted va a encontrar, la Biblia dice que ellos no solo tocaban las trompetas, sino que quebraron la vasija. ¿Y qué significa quebrar la vasija? Nos habla de vivir en una vida quebrantada, tener un corazón quebrantado delante de Él. Y cuando yo leía esto, me hacía acordar a la mujer samaritana. En Juan 4:28 dice, la mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras le decía a todos, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que ha hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Conocemos a la mujer samaritana, su vida quebrada. Estaba en un momento de fracaso, no tenía nada. Incluso la Biblia dice que ella era la última que iba a buscar agua porque tenía tanta vergüenza. Y Jesús la confronta con su realidad y le dice, ¿cuántos maridos? Anda a llamar a tu marido. Y ella le dice, bueno, no tengo un marido. La Biblia cuenta que ella tuvo muchos maridos. Fíjese la vergüenza de esta mujer, pero cuando se encontró con Jesús, la Biblia dice acá, la mujer dejó su cántaro junto al pozo, es decir, rindió su vida, quebró su cántaro. ¿Qué es el cántaro? Es nuestra vida. Cuando quebramos nuestro cántaro, estamos arrepintiéndonos de todo lo que somos.
Si hoy nos encontramos en falta delante de Dios, quebremos nuestro cántaro, quebremos esa vasija, arrepintámonos y empecemos a vivir una vida de quebrantamiento. Mire, la Biblia nos compara como vasijas. Usted lo va a encontrar en Isaías 64:8. Dice, y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano. Pero mire lo que dice en Romanos 9:20. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alteres con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Dios es el que nos ha formado. Él es el que quiebra nuestra vida. Tengamos hoy una vida quebrantada delante de la cruz. Rindamos hoy nuestro corazón, despojémonos todo lo que tenemos, arrepintámonos de todo lo que somos para que Dios pueda traer la victoria frente a nuestro enemigo. El tercer arma, la Biblia dice que ellos llevaban antorchas y que en esa antorcha ellos tenían fuego. ¿Y para qué usaban esa antorcha con fuego? Para iluminar, para alumbrar. Es decir, que había dos cosas en la antorcha. Había fuego y había luz. ¿Y qué es el fuego? El fuego es el avivamiento que trae el Espíritu Santo. Mira, hermano, un corazón humilde, un corazón quebrantado, ese es el que va a poder ser lleno del Espíritu de Dios. Un corazón que rinde su vida, que se quiebra delante de la cruz. Ese es el que puede tener el fuego de Dios, el avivamiento para su casa, el avivamiento para su iglesia, el avivamiento para su corazón, el avivamiento para su ministerio. Pero no solo ellos tenían el fuego, que es el avivamiento, sino que también tenían la luz, es decir, alumbraba. Y déjame que le lea lo que dice 2 Corintios 4:7. Y ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. Pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. El Señor nos llena de fuego y nos da su luz. No porque podamos nosotros vencer con este arma a nuestro enemigo, sino porque el poder proviene de Dios. El fuego que usted y yo necesitamos proviene de Dios. Y esa luz que nos va a ayudar para alumbrar en este tiempo proviene de Dios. Cuarta arma, para ir un poco más rápido. La Biblia dice que ellos tuvieron que gritar. Si usted va al capítulo 7, Gedeón separa a los 300 guerreros en grupos de 100 y le dice, cuando bajemos a poseer esa tierra, lo que vamos a hacer es gritar. Por la mano de Jehová, por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Pero cuando usted lee esta historia detenidamente, se va a dar cuenta que ¿qué había en la mano de Gedeón? No había una espada. En una, ellos tenían su antorcha. Y en la otra mano tenían la trompeta que tenían que tocar. ¿Y dónde estaba la espada? Ahora, cuando nos referimos a la espada, ¿a qué nos estamos refiriendo? Mire, si usted va a la Biblia, se va a dar cuenta que la espada es la palabra de nuestro Dios. Lo encontramos en Hebreos 4:12. Dice, pues la palabra de Dios es viva y es poderosa. En Reina Valera dice, es viva y es eficaz. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula de los huesos. Gedeón no tenía una espada física, porque sus manos estaban ocupadas, pero tenía su espada, que era para declarar. Por eso le dijo, griten, porque la espada, la palabra, era un grito de declaración. Y cuando uno habla de la palabra, puede hablar de la palabra de Dios, de la palabra que uno encuentra para distintas circunstancias de nuestra vida, pero también está la palabra que Dios me da a mí. Esa palabra que es mi promesa. Esa palabra es la espada que Dios le dio para este tiempo. Es la promesa que Dios le dio para su casa. Es la declaración que Dios le dio para hacer cuando el enemigo se levante y quiera atacar su economía, quiera atacar su vida íntima, quiera atacar sus hijos, quiera atacar a su trabajo. ¿Cuál es la promesa que el Señor le dejó para este tiempo? Mire, cuando nosotros estamos utilizando la palabra, la espada, la promesa que Dios me dio para mí, estoy teniendo un grito de declaración frente a mis enemigos. El grito de declaración de este pueblo era por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón.
Ese grito a ellos les trajo paz y les trajo convicción de saber que van a vencer a su enemigo. Pero ¿cuál es el grito de declaración que Dios le dio a usted? Mi casa y yo serviremos a Jehová. Por su llaga nosotros hemos sido sanados. Vendrán 1000 y 10.000 a mi diestra, pero no me tocará. ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio a usted? No se duerme el que cuida de mí. No deja que mi pie caiga resbaladero, sino que es el Señor el que me protege. Tú eres el que me pone en la roca más alto. ¿Cuál es la promesa que Dios le dio? Esa promesa es la espada que hoy usted necesita para derribar al enemigo, y declárela. Iglesia, declare, use esa espada. Levántese por las mañanas, use esa espada. Cuando el enemigo ataque por la noche, use esa espada. Cuando venga el enemigo y se levante a la madrugada, use esa espada. Es la espada que Dios nos dice, declaración de victoria. Es el grito que usted y yo podemos dar frente a nuestros enemigos. Y por último, lo último que ellos tuvieron que hacerlo, usted lo va a encontrar en el versículo 21. Permanecieron en sus puestos y observaron la confusión del enemigo. Reina Valera dice, y estuvieron firmes. Y encontraba en 1 Corintios 15:57. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Pablo nos está enseñando, mantengámonos firmes, mantengámonos inconmovibles, es decir, permanezcamos en la obra de nuestro Señor. Y muchas veces cuando vemos que el enemigo se levanta, nos cuesta permanecer. Nos cuesta permanecer en la promesa que Dios nos dejó. No, empezamos como a mirar a los costados, como Pedro cuando caminó sobre el agua. Tenía a su Creador ahí, pero empezó a mirar a los costados y se empezó a hundir. Hermanos, es difícil permanecer, pero en este tiempo, en este mes, en este año que nos fue sorpresivo para muchos, permanezca en su Dios. Abrace su promesa y permanezca en Dios. No es tiempo de abandonar. No es tiempo de alejarnos de Dios. No es tiempo de alejarnos de la iglesia. No es tiempo de estar en descomunicación con su líder. No es tiempo de estar lejos de su pastor. Ahora es cuando más necesitamos estar bajo autoridad. Recordaba estos días lo que Santiago nos enseña. Mira lo que dice Santiago 4:7. Someteos a Dios, resistid al enemigo y él huirá de vosotros. Someteos a Dios. Estemos bajo autoridad, permanezcamos en el lugar donde Dios los puso en este tiempo. Como líder en su célula, permanezca ahí. Donde Dios lo puso como cabeza de su casa, permanezca ahí. Donde Dios lo puso en sus estudios, en qué Dios lo puso en este año raro para todos, permanezca, sea fiel, esté firme. Porque ahí es donde Dios nos va a dar la victoria si permanecemos en Él. Mire, estas son las armas que Dios le dio a este pueblo. Y no podemos dejar como inconclusa la historia. Vamos a leer, si usted me acompaña, el versículo 28, ¿cómo termina? Terminaron, que a mí me conmueve en el corazón ver cómo Dios les dio la victoria a este pueblo. Fíjese lo que dice Jueces 28. Esta es la historia de cómo el pueblo de Israel derrotó a Madián. Y nunca se recuperó. Y hubo paz en la tierra durante el resto de la vida de Gedeón, unos 40 años más. Vemos en Jueces 8:28 que se está cumpliendo el altar de Jehová Shalom de Jueces 6. Dios trajo paz a la tierra, pero no solo trajo paz, destruyó a Madián. Fíjese lo que dice, no se recuperó nunca más. Desapareció Madián por 40 años. ¿No quiere usted vivir en abundancia por 40 años? ¿No quiere usted levantar una generación en paz por 40 años? Mire, si usted hoy necesita la paz para su casa, pelee contra el enemigo. Sé que uno puede darle todas las palabras y herramientas, pero hermano, qué difícil es, iglesia, qué difícil es cuando uno está en el medio del conflicto como le pasaba a estos hombres. Cuando ve a ese madianita que intimida el corazón, es difícil. Pero hoy el Señor, iglesia, nos dice, estas son las 5 herramientas. Alabemos a Dios. Cuando haya ánimo y cuando no haya ánimo. Cuando haya paz y cuando no haya paz. Levántese y tome hoy su vasija, su corazón y ríndala delante de Dios. Quebrémonos. ¿Qué nos queda en esta vida? Más que vivir quebrados delante de Dios. ¿Qué nos queda?
nuestro orgullo, nuestra capacidad, nuestra soberbia, nuestra forma de hacer las cosas. Yo no sé usted, pero mi forma de hacer las cosas no me sirve porque hay un Dios que es soberano, que es mi creador, que Él conoce todo lo que soy. Vayamos delante de Dios y pidámosle esa antorcha, el fuego y esa luz. Gritemos, usemos nuestra declaración, nuestra palabra para gritar una declaración de victoria. Y por último, permanezca firme en Dios. Mire, hoy me gustaría que podamos orar y pedirle a Dios que Él primero nos trate como a Gedeón. Y me gustaría que en el lugar donde usted está en su casa, sé que hoy es difícil poder hacer como un llamamiento en casa, pero vayamos delante de Dios y que oremos nuestro espíritu y reconozcamos si hay altares en nuestro corazón. Pidámosle, Señor, mostrame delante de la cruz. Y hoy me gustaría que juntos hagamos una pequeña oración, iglesia, y ya vamos a estar terminando. Con sus ojos cerrados, Señor, en esta noche te damos gracias. Porque una vez más podemos ver cómo tú nos hablas, cómo tú, Señor, nos recuerdas de dónde nos has sacado. Pero, Padre, hoy queremos poner en práctica esta palabra. Padre, que no solo sea palabra, que no solo sea una explicación, sino que sea palabra para nuestro espíritu, Señor. Padre, mi corazón se conmueve al saber que hay amalecitas que se están levantando y destruyendo las casas. Hay amalecitas que se están levantando y trayendo muerte, trayendo destrucción, trayendo perversión, trayendo, Señor, escasez. Pero hoy, como Gedeón y como todo el pueblo de Israel en esta historia, nos presentamos delante de tu presencia y te rendimos nuestro corazón. Queremos hoy rendir nuestros altares. Queremos hoy quebrantar nuestras vidas. Queremos hoy decirte y reconocerte: tú eres nuestro único Señor, tú eres nuestro único Salvador, tú eres Jehová Shalom, tú eres nuestra paz en medio de la tormenta, tú eres la paz en el medio de la noche, tú eres la paz en el medio de las circunstancias. Señor, hoy te invitamos a que vengas y visites nuestro corazón. Espíritu Santo, ahí en donde estamos en nuestras casas, que podamos sentir la cobertura del Espíritu Santo. Dios, tú hoy nos equiparas, tú hoy nos pones herramientas, nos preparas para pelear contra Madián, para darle fin a ese enemigo. Señor, danos palabras de victoria. Queremos alabarte. Queremos hoy levantar un altar con alabanza. Queremos rendir nuestra vida. Queremos pedirte el fuego y la luz para que habites y para que avives nuestro corazón. Padre, hoy vamos a utilizar la promesa que tú nos diste como esa espada. Esa espada. Hoy vamos a gritar como lo hizo Gedeón y el pueblo de Israel, declarando victoria sobre nuestros enemigos. Señor, mi palabra, tu promesa será la que hoy me levante y será lo que sea suficiente para callar esas voces de los madianitas. Señor, hoy por último yo oro por toda la iglesia para que pueda permanecer firme, para que podamos permanecer firmes en ti, para que, como dice Santiago, estemos sometidos y podamos resistir al enemigo hasta que huya de nuestras casas. No sabemos cuánto tiempo será, pero sí sabemos algo: que tú estás con nosotros, que tú te has levantado como poderoso gigante y que tú te has puesto en medio de nuestra familia para rescatarnos, para socorrernos, para liberarnos de todo mal. Dios, en esta noche declaramos junto con la iglesia: tú eres Jehová Shalom, tú eres nuestra paz, tú eres el Dios de paz. Dios, tú traes paz al corazón angustiado, tú traes paz al corazón que está en conflicto, tú traes paz a esa familia que está, Señor, desesperada. Tú traerás paz y Dios, te damos gracias. No nos olvidamos de todos nuestros hermanos que están viviendo un tiempo difícil, de aquellos hermanos, Señor, que el COVID, el virus les llegó. Señor, declaramos que va a haber sanidad completa sobre ellos. Y Dios, te damos gracias porque en este tiempo, en este mes, tú traerás paz a nuestro corazón. No habrá conflicto que tú no podrás solucionar. Te doy gracias, Espíritu Santo, y te pido que en esta semana podamos encontrar a ese Jehová Shalom, al Dios de la paz en medio nuestro. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Que Dios los bendiga, iglesia. Espero que esta palabra haya sido bendición para ustedes y que podamos poner por práctica estas herramientas. Y pido perdón porque sé que dije amalecitas y es madianitas. De la emoción me equivoqué ahí, pero sepa que el enemigo es madianitas. Nada más, les mandamos un abrazo grande y los extrañamos mucho. Que el Señor los bendiga a todos.
Hermosa reunión, hermoso culto, hermosas las alabanzas, hermosa la palabra, hermosos los mensajes, las cosas que nos dicen, todo eso lo atesoramos en nuestro corazón, tanto el pastor como yo, como todos los que los leemos, así que siga compartiendo sus mensajes de amor porque nos encanta saber que están bien y que están orando por la iglesia del Señor. Que Dios los bendiga, nos vemos con la ayuda del Señor el domingo, los amamos, los extrañamos, nos vemos la hora de poder abrazarnos y cantar al Señor juntos en nuestra iglesia todos. Dios les bendiga y hasta la próxima transmisión de Iglesia en Casa.